Bueno, pues es justo y media. Vamos a dar 10 minutos de preguntas, por si queréis hacer alguna pregunta. Entonces, lo que voy a invitar es pues, a Elena, a Alonso, a Javier, a Teresa y a Moisés a que suban aquí, nos acompañen. Y bueno, venga, ¿quién es el primero o la primera que se anima a preguntar? Para Moisés, ¿cuánto tiempo podríais custodiar el documento? Es decir, nosotros como mínimo tenemos la obligación, como ha dicho Javier, de custodiar no solamente los documentos, sino el certificado de finalización y la declaración de finalización durante 5 años, que es lo que estipula la normativa para servicios no cualificados y como mínimo 15 para servicios cualificados. ¿Qué ocurre? Que este tiempo de custodia es prorrogable y además es configurable. Si fuese necesario extenderlo, lo que sería definir un tiempo mínimo en el cual se avisaría al Product Champion o a la persona de la empresa que tiene que, de alguna forma, aprobar ese expurgo automático que hace la plataforma para que sepa que esos documentos están a punto de caducar por si necesita ampliar el periodo de custodia. Y es totalmente configurable. Como he dicho antes, en CertiSign son todos configurables a nivel de proceso. Fenomenal, muchas gracias. Siguiente pregunta. Si no me apunto yo, hago yo una pregunta. Bueno, voy a empezar una pregunta que voy a hacerte a ti, Elena. Hay la frase esta de que el COVID, ¿no? Ha hecho acelerar mucho todas estas cosas, ¿no? Y ¿cómo lo habéis visto vosotros de vuestro área, no? Bueno, nosotros en el área nuestra de inteligencia operativa, bueno, hemos tenido que apoyar a la compañía en muchísimas, como entenderéis, muchísimas iniciativas que se han puesto ad hoc para sufrir o para pasar, dijéramos, en condiciones esta parte de la pandemia. Como estamos hablando de papeles, pues os traigo una anécdota que es la que más, pues quizá más jugosa, ¿no? Hay muchas iniciativas, pero os traigo una anécdota por no robar el tiempo de preguntas. Y son las valijas. Las valijas físicas en épocas de COVID se declararon como una fuente de contagio con un nivel de riesgo altísimo. Entonces, bueno, ¿quién no tiene alguna valija por ahí? Pues nosotros teníamos valijas de documentación que la asegurada aporta, el papel físico, y fue uno de los grandes challenges que tuvimos que disponibilizar rápidamente, que son la transformación, pues, a la de un día para otro en la digitalización y distribución ordenada de esos documentos para que los procesos operativos pues no se pararan. Así que, bueno, esa es un poco la anécdota que os traigo de todo lo que hemos pasado en COVID. Que la verdad es que yo creo que es un ejemplo muy bueno y nos damos cuenta de cuando hacemos limpieza o cambiamos tanto, automáticamente te salen muchas cosas. Otra que me viene a la cabeza y también importante, el tema de firmas digitales, esa es obvia, firmas digitales no en presenciales, es decir, la manera de mantener el barco en la venta, ¿verdad?, en la nueva producción, porque al final la aseguradora pues vendemos y prestamos servicio, la venta en remoto y esos terceros de confianza pues mantuvieron las ventas a popa y esa competencia de Gramos también está con nosotros. Claro. Yo te quería hacer también una pregunta a ti, Alonso, sobre EIDAS 2, ¿no? EIDAS 2 introduce una serie de cambios, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, la legislación desde que se diseña, se pacta, se aplica, ¿no? Pues no digo que se quede desactualizado, pero hay que renovarla permanentemente. Entonces, EIDAS 2, cuéntanos un poquito qué es EIDAS 2 y cómo les va a afectar a todas las personas que están aquí. Especialmente el tiempo que pasa desde que se diseña hasta que se... Ya, por eso. Particularmente en Europa. No me escucha, ¿no? Sí. A ver, EIDAS 2 realmente es un nuevo reglamento europeo que lo que va a venir a hacer es que se va y se viene. EIDAS 2 es un nuevo reglamento europeo que lo que va a venir a hacer es actualizar el reglamento anterior. ¿Actualizarlo por qué? Primero porque hubo cosas en el reglamento anterior que hubo que dejarlas, ¿vale? Eran cosas que aparecían en los borradores o en los textos iniciales, pero bueno, al final pensad que un reglamento europeo significa que 27, en aquel momento 28 estados se tienen que poner de acuerdo, con lo cual, imaginaos si no nos ponemos de acuerdo nosotros en nuestro Parlamento, imaginaos en 28, o sea, al menos 28 representantes de cada uno de los países. Es un drama. Entonces, aparte de esas cosas que se quedaron en el tintero y que se dejaron para una segunda versión, a nivel tecnológico, en aquel momento estamos hablando de un proceso que terminó de negociarse en el año 2000 y se aprobó en el 2014. A nivel tecnológico había temas en materia de identidad, por ejemplo,
que no estaban suficientemente evolucionados. Por ejemplo, el uso de wallets donde almacenar tokens en aquel momento no era algo al uso. Ahora sigue sin ser al uso, sigue siendo todavía resquicio de unos cuantos frikis que nos gusta eso del blockchain y las criptomonedas. Las criptomonedas son una derivada de, pero no es algo todavía democratizado, ¿vale? Por así llamarlo. ¿Qué ocurre? El reglamento, en este caso, lo que intenta es adelantarse un poco a lo que parece que va a llegar, ¿vale? Va a llegar y básicamente, en resumidas cuentas, muy probablemente acabaremos llevando todos, probablemente en los terminales móviles, en los teléfonos móviles, un wallet que nos permita conseguir, nos permite identificarnos no solamente con servicios privados, sino también con servicios públicos. Os pongo un ejemplo. Esto se entiende muy fácil con un ejemplo. ¿Cuántas contraseñas utilizáis para acceder a la infinidad de servicios electrónicos, públicos o privados, que utilicéis en vuestro día a día? Y si me decís que utilizáis la misma para todo, mal, ¿vale? Desde un punto de vista de seguridad, mal. Bueno, eso es lo que un concepto que ha introducido el reglamento que se llama identidad autosoberana. Es básicamente lo que hace es, una de las formas posibles de hacerlo es promueve la posibilidad de que se genere un token de identificación que yo controlo, que nadie controla, no depende de un Estado, no depende de una entidad privada, es algo mío que yo tengo y yo controlo, y yo securizo y yo se lo doy a quien yo considero que confío en dárselo, ¿vale? Pero que es el único sistema de identificación que voy a utilizar con todas las plataformas. Hay un problema de interoperabilidad clarísimo. Todas se tienen que alinear. Ese es el punto donde más está costando ver hasta dónde puede llegar la regulación europea a imponer obligaciones en materia de interoperabilidad. Cuando eso se supere, es la clave. Que muchas veces al cliente ahora le sorprende que en ciertas actividades privadas pueda utilizar el móvil como identificador único y en ciertas públicas no. O sea, ya es que Justo. Llegas a los sitios y dices, pero oiga, pero por favor, si esto lo hago yo en el banco, el no sé qué, que para mí a lo mejor el banco pues puede ser como el sitio más importante porque tengo ahí mi dinero, ¿no? Eso es uno de los puntos. Luego habrá probablemente algún servicio de confianza adicional que se regulará, que no está regulado a fecha de hoy en el actual y que probablemente se regule. Como puntos principales yo diría que son esos. Ya os he dicho antes, el punto de la identificación para mí es la clave, porque es el que va a venir a dar respuesta a lo que a fecha de hoy es un problema jurídico real y constatable y un problema técnico, y sigue siendo un problema técnico, un reto desde un punto de vista tecnológico. Siempre que pensamos en wallets, pensamos en blockchain, pero no tendría por qué ser solo blockchain. Blockchain es porque son identidades federadas que están descentralizadas, y como ha explicado antes cuando ha puesto el ejemplo de la Alastria, es que una vez entra a la red de blockchain es incontrolable, permitió la expresión, incontrolable desde el punto de vista y no manipulable. Yo lo puedo manipular, pero el de enfrente no va a verificar la manipulación que yo he hecho y va a dejar en evidencia que está manipulado, por así decirlo, ¿vale? Con lo cual, lo que va a permitir, sobre todo, es, si se supera ese límite, que yo creo que el punto más complicado es el superar el límite de interoperabilidad, llegará un momento, la democratización, vamos a llamarlo, del uso de tecnologías de identificación basadas en tokens, pero que muy probablemente estén basadas también en tecnologías de identificación biométrica, en tecnologías de… aquí hay un tema jurídico de base, es que los reguladores de datos no les está gustando nada todo lo que tiene que oler, todo lo que huele a biometría, como imagino que habréis escuchado y habréis visto. Yo espero que IDAS 2 ponga un punto y final a esta discusión para aplicación en determinados servicios de confianza. Espero que el regulador comunitario haga sus deberes y haga lo que tiene que hacer y deje claras las líneas negras, las líneas rojas donde están. Esto sí y esto no. Para esto sí, para esto no. Y sobre todo, lo más importante, que siempre digo, que deje libertad de decisión a los ciudadanos, que ellos decidan, que no pretenda entender que los ciudadanos somos tontos, que no somos capaces de decidir. La clave está en la información. Si nos informan adecuadamente y no nos engañan, yo soy libre de decidir que quiero que Facebook tenga todos mis datos biométricos, o Google. No, y ahí imagínate, si con la cara estás abriendo el móvil, que es donde puedes leerlo en WhatsApp, que yo creo que en este momento casi es lo que más, porque no sé, para más eso privado, sí, y para esto otras es un cosas poco no. especial, ¿no? Bueno, yo te quiero hacer una pregunta, Javier, porque claro, esta pregunta es muy fácil hacerse a las aseguradoras, a los bancos, ¿no? De que los mayores y tal y cual, ¿no? Pero claro, ellos muchas veces pueden hacer ciertas cosas porque hay detrás también empresas que han tomado la iniciativa de hacer cosas diferentes, ¿no? Y tú has contado al principio, y es una cosa que hemos estado hablando tú y yo, de que vosotros habéis mantenido el papel
y podíais haber prescindido del papel y haberos pasado solamente a lo digital, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú todo este movimiento de la demanda esta, ¿no? Bueno, nosotros lo que estamos viendo es una situación muy clara. Partimos del papel. Nadie cambia del papel al sin papel en un Big Bang. Yo puedo decir que una de las compañías aseguradoras que nosotros estamos trabajando lo ha intentado. Lo ha intentado. Un día dijo, no quiero más papel, voy a hacer una prueba. Ha estado meses sin hacer envíos con papel, pero ha tenido que volver, ha empezado a hacer una gran cantidad de envíos en digital, pero ha tenido que mantener el papel, porque hay clientes, hay corredores que le están pidiendo que mantenga el papel. Por tanto, lo que quiero decir que esto, lo lógico es la transformación, el paso. Vamos al paperless, pero desde el menos papel, o less paper. Y este es el camino que hay que hacer, más rápido, más lento. Esta aseguradora lo quería hacer muy rápido, pero bueno, la verdad ha sido que ha hecho un gran esfuerzo, ha conseguido una parte muy importante de todas sus comunicaciones, pasar de 0 a 80, vamos a decir, en 2 meses. Sin embargo, hay otras aseguradoras, como una que está presente aquí, que lo ha hecho de manera más escalonada y lo ha hecho perfectamente, y en 3 años o 4 años ya tiene más del 60% de las comunicaciones que nosotros gestionamos en papel, las tiene ya en digital, más del 60%. Pero en un proceso muy escalonado donde seguro que ha tenido en cuenta la opinión del cliente, las preferencias del cliente. Y yo creo que esto es básico, ¿no? Hacerlo más o menos rápido, pero hay que hacerlo. La transición hay que hacerla, la transición digital. Y ahora quería hacer... Sí, Elena. Perdona, por completar un poco la reflexión y otro tabú, otro punto, es decir, el enamorado del papel muchas veces no es el mayor. Es decir, que es otra obviedad muy manida, como que el mayor siempre es el que está enamorado del papel. Mucho mayor está vinculado a ese papel físico, pero hay mucho joven, desgraciadamente, que sigue con el papel. Es decir, es un tema también de transformación humana. Entonces, esa vía de papel tan obvia y que no se puede retirar por el mayor, oye, yo lanzo una reflexión que hay muchos mayores muy digitales y mucho joven, pues muy antiguo, si me dejáis. No, totalmente. No transformado, como diríamos, ¿no? Sí, quizás ahí muchas veces el problema que tenemos, ¿no?, y nos pasa a todos, es que pensamos que el cliente es como nosotros, ¿no? Y al fin y al cabo cada uno de nosotros somos una minoría, ¿no? Es importante. Y luego ya para acabar, quería haceros una pregunta común a Moisés y a Teresa, ¿no? Porque habéis insistido mucho en el tema de Salesforce, ¿no? Y yo, claro, yo desde la perspectiva mía como ejecutivo y la que he visto en clientes, en alumnos, en mucha gente, claro, esto a veces la tecnología, integrar tantas tecnologías se te acaba haciendo bola, ¿no? Porque llega un momento, no, bueno, es que mira, nosotros tenemos el Zoho, ¿no? Nosotros tenemos Salesforce, nosotros tenemos esto, aquello, yo mando por aquí, tengo un acuerdo con Outlook, bueno, esto es lo complicado, ¿no? ¿Cómo estáis viendo esta situación, ¿no? ¿Qué estáis encontrando? Sí, bueno, pues a ver, cuando la compañía decidió realizar un conector Salesforce, evidentemente, antes hemos analizado, en el caso del CRM, ¿no?, es uno de los CRMs más extendidos en el mercado. El hecho de que ya esté utilizando un sistema en el que los usuarios están acostumbrados a trabajar, facilitar un conector, lo que decíamos antes, ¿no?, un conector que les permite, sin salir de ese ámbito de actuación, sin salir de sus áreas de gestión, sin salir de sus procesos, puedan incorporar las comunicaciones legales, es una ventaja sí o sí. Nosotros lo estamos viendo por la aceptación que tiene el conector en todos los clientes que utilizan Salesforce. Y algunos que están en procesos de implantación nos están esperando también, ¿no? O sea, eso para nosotros es un hecho, es una evidencia. Y luego, desde el punto de vista técnico, también me gustaría decir, parafraseando a Javier, Javier al principio decía que actuamos de forma neutra, ¿no? Actuamos por interposición de forma neutra, vamos a decirlo a nivel funcional, entre el emisor, el receptor, y yo diría más allá, y el tercero, que puede ser la Dirección General de Seguros en el caso del mundo del seguro, o puede ser el juez o quien sea. ¿Por qué no vamos a llevar esa misma neutralidad al plano tecnológico? ¿Por qué tengo yo que imponer
lo decías tú también antes, Elena, ¿no? ¿Por qué te tienes que meter en el medio de mi proceso? ¿Por qué me tienes que romper mi proceso? Entonces, ¿qué buscamos con esto? Precisamente no romper ese proceso, que ese proceso sea fluido, que al final el emitir una transacción o el emitir una comunicación certificada no sea una ruptura del control de ese proceso, sino que forme parte fluida de él. Y ahí está todo el debate alrededor de esto, si elijo una estrategia best of breed o best of suite, y cómo integro y todos los logins, o sea, que es que al final realmente tiene todo el sentido. Bueno, pues una pregunta, la última pregunta y... Alonso. Que yo le he llamado a Álvaro toda la semana, o sea que... Todo, ¿no? O sea, quiero decir que hay una diferenciación entre si eres cualificado para una entrega electrónica o para una gestión de un... Lo mío no soy los micros, es perfecto el punto que has puesto, porque justo esa conferencia que te decía antes, que la semana pasada estuvimos en ICADE, justo un debate bastante potente sobre esto. Tal y como está redactado el artículo, a mi juicio, y es la teoría de interpretación, cómo se interpretan las normas, ¿vale? Es con el literal. Primer punto de interpretación es literalmente que dicen las normas. Y la norma literalmente lo que dice es que se presumirá que la prueba electrónica que se derive del servicio, se presumirá que la prueba electrónica derivada de un servicio de confianza cualificado es una prueba válida. No que si hay un prestador de servicios de confianza, por ejemplo, voy a coger como ejemplo a vosotros, ¿vale? Que ya estáis cualificados, con lo cual, que si Mailtech hace un servicio de entrega electrónica cualificado, ¿vale? Que es el servicio que tienen cualificado. Esas pruebas que se deriven de ahí son pruebas que tienen presunción, ¿vale? Y se aplica el 326.4. Pero, por ejemplo, si Mailtech hace un proceso exclusivamente de firma electrónica sin ser cualificado, eso no implica que se aplique la presunción, ¿vale? Cuestión distinta, que esto es otro debate, es que obviamente un prestador de servicios de confianza cualificado cumple, bueno, tú, Moisés, lo sabes, un chorro de requisitos de seguridad y de controles de seguridad bestiales. ¿Eso a qué te lleva? A que obviamente las probabilidades de que tengas muchas más evidencias electrónicas y no electrónicas de que efectivamente la evidencia en cuestión es segura son muchas más que las de un prestador no cualificado. Y al menos también tienes otra garantía, que es que sabes que todos los años el servicio en sí es auditado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que obviamente habrá más control. Ahora, no hay esa presunción. El 326 solamente aplica a los servicios que tengas cualificado, no al resto de cosas que puedas hacer, ¿vale? Y esto, insisto, es el literal de la interpretación literal, leyendo el literal de la norma. Es eso lo que estabas planteando, ¿no? Es importante a la hora de que, yo siempre digo que separemos, una cosa es el mensaje meramente comercial y otra cosa es el mensaje jurídico. Y esto va de derecho, esto no va de tecnología. La tecnología es la herramienta para aplicar el derecho. La clave aquí es que compañías como Mailtech lo que hacen ha sido diseñar procesos compliance by design, por así decirlo, diseño buscando el cumplimiento normativo. ¿Con eso qué es lo que consigues? Pues que el resultado final sea muy difícil tumbarlo. No digo imposible porque a mí te carga la prueba, pero también os digo, otra de las cosas que debatimos en esa jornada era si podría llegar a producirse. Te das cuenta que es tan imposible o tan difícil demostrar en contra de lo que haga un prestador de confianza, si se puede llegar a plantear que existe una cierta indefensión del usuario. Estoy hablando desde un punto de vista de derecho constitucional, de una cierta indefensión, porque es que técnicamente es muy difícil demostrar en contra de lo que ha hecho un prestador de servicios de confianza cualificado, porque, insisto, son matemáticas, es criptografía. O sea, es criptografía. ¿Que es infalible? No, no es infalible, nunca es infalible. Como digo siempre, quien diga que es infalible, de verdad, dudad. Pero es un 99%, con lo cual el 1% es la probabilidad que sigue quedando. Con lo cual ahí es otro debate, es más jurídico, es un debate más, si me apuráis, de discusión de abogados aburridos. Pero es un debate que está sobre la mesa y que, bueno, no sé si llegará a los tribunales o no, pero podría llegar a plantearse. Bueno, pues sí, dime. Solo, nos atiza de lleno, dijéramos, porque en el punto de identificación tenemos otro gap,
que estamos por detrás de la banca completamente. Es decir, en la banca, el primer nivel de clave, segundo nivel operativo, ¿verdad? Las OTPs, pero las probabilidades de ocurrencia y de relacionamiento de un asegurado con la aseguradora, pues depende de qué ramo, pues está entre 2 años y medio, con lo cual esa identificación tan sumamente fidedigna pues es otro punto que está arrastrando toda esta transformación a raíz de las comunicaciones, la poca probabilidad de interacción y esa identificación unívoca. El banco, como sabéis, si va 10 años por delante, también securizó los 2 canales de comunicación, es decir, no hay Dios que cambie rápidamente ni tu, ¿verdad?, ni tu email ni tu teléfono móvil, poco más que te tienes que sacar un máster para que te lo cambie el banco. Y aquí en la aseguradora, pues esa securización de ese dato que mueve toda la seguridad y la identificación, pues no estaba tan madura y tan evolucionada. Por lo tanto, la identificación en la aseguradora, en las firmas, pues claramente es un gap que hay que atacar, porque no lo tenemos en general cogido. Pues muchísimas gracias a todos y bueno, ya simplemente de hoy, si queréis quedaos aquí, yo creo que ya cierras de aquí mejor, ¿no? Quería hacer la despedida y como voy a ser muy breve porque vamos muy tarde, lo único quería deciros que todo esto está disponible, quiere decir que esto es una realidad, esto no es un PowerPoint, esto es tecnología, esto es, diríamos, reforzamiento jurídico, es tecnología jurídica también, tecnología informática. Y, por tanto, está en este momento cualquier compañía que, como las compañías que están trabajando con nosotros, puede disponer de nuestras capacidades e incluso estaros convencidos que vamos a ir evolucionando. El mundo de la identificación es un reto, ¿eh? La verdad es que a mí también me encanta el mundo de la identificación. Es un reto que vamos a superar en los próximos meses, años y esperamos estar con vosotros si nos necesitáis. Entonces, muchísimas gracias por haber venido, gracias a todos los ponentes y esperamos veros el próximo año. Nosotros vamos a repetir el próximo año con algo más. Seguro que hemos avanzado. Gracias.